Muy bien, permíteme un segundo y ponemos tu presentación. De acuerdo, muy bien. Pues vaya, un gusto estar por acá en este foro. Agradecido de estar con todos ustedes compartiendo. Y derivado de esta inteligencia empresarial sostenible, yo voy a compartir un poco acerca de las estrategias organizacionales y los desafíos que se están enfrentando actualmente para incorporar esas estrategias a las empresas, que voy a resumirlo en una sola página y a partir de ahí vamos a ir desmenuzando poco a poco algunos conceptos que nos van a ayudar a mapear las estrategias con esta empresa sostenible. Y de inicio, en una sola página quisiera mostrar todo el concepto completo, cuáles son los desafíos y cuál es esta evolución que han tenido las empresas. Y para hablar de esto tengo que hablar de la propia evolución de las organizaciones y me gusta la forma en la que las revoluciones industriales lo explican hasta llegar a la actual. De inicio nos vamos hasta el lado izquierdo, en donde tenemos la primera revolución industrial, al menos conocida, que es pues las máquinas de vapor, la primera mecanización, en donde pues empezaban apenas ese tipo de estrategias para maximizar el desempeño incluso de algunas regiones. Si nos vamos a la segunda revolución industrial, ya estamos hablando de electricidad, por allá inicio del siglo, 1913, que esto viene a dar un impulso diferente también a las empresas y viene a darle pues también un apoyo de sostenibilidad. En este caso, estamos hablando del primer impulso para la industrialización, pues de la manufactura, por ejemplo. Si nos vamos adelantito en el tiempo, hablamos de la tercera revolución industrial, en donde ya empezamos a hablar de la digitalización. Por allá, en 1970 más o menos, donde ya las computadoras toman presencia y toman protagonismo en algunas empresas, y esto viene a darle un giro distinto. Y la innovación empieza a subir en este sentido. Sin embargo, vamos a observar la magnitud con la que la innovación desde la primera revolución va incrementándose. Y si vemos la gráfica hasta la tercera revolución industrial, la innovación es lineal. Entonces se va sosteniendo en ese sentido. Digamos que si hablamos de sostenibilidad, pues es un poco más fácil o más barato sostener en ese sentido. Y a partir de ahí empezamos ya a brincar y evolucionar con la cuarta revolución industrial, que es la actual que estamos viviendo. Y para hablar de ella ya nos tenemos que meter en términos ya de Big Data, de las redes sociales, ya de la maximización del Internet, la computación en la nube, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de sistemas que combinan lo físico y lo cibernético, ¿no? Y lo computacional. Y en ese sentido, las organizaciones se ven afectadas y el brinco de evolución se empieza a acelerar. Hasta el hecho de llegar a la actualidad, donde ya tenemos fenómenos bien interesantes, en donde no podemos dejar de hablar del clima que está sufriendo cambios actualmente. Entonces, el cambio climático es un detonante de los principales que actualmente pues afectan a la forma en la que las organizaciones están operando. Tal vez algunas no se den cuenta aún. Y tenemos que hablar aquí también de la sexta extinción de las masas, que pues, para no meterme mucho en eso, el resto de las extinciones de las masas, hasta la quinta, fueron causadas por fenómenos naturales.
lo interesante de esta sexta extinción es que esta está siendo causada por el hombre, por lo que todos nosotros hacemos. Entonces eso es lo delicado y lo que viene a dar tema, ¿no? Para lo que vamos a conversar acá. Y otros términos como la nueva era económica, la innovación exponencial, ahora no podemos dejar de hablar de la inteligencia artificial, que vienen a darle una velocidad exponencial a la innovación. Entonces, ¿qué tiene que ver con la sostenibilidad y qué tiene que ver con la inteligencia empresarial? Pues mucho, ¿no? Porque la velocidad con la que esta innovación se está dando definitivamente afecta la sostenibilidad. Y si hablamos de incorporación de estrategias a las organizaciones, en resumen, y de lo que voy a hablar en adelante, es los desafíos que están teniendo las organizaciones actualmente para incorporar estrategias, es que muchas estrategias que se están implementando son de la primera y segunda revolución que funcionaban en ese entorno y en ese contexto en particular, y son estrategias que están queriendo incorporar las organizaciones para ser sostenibles, para atender el cambio climático, para tener un impacto en la sociedad, y generar más valor, siendo que la estrategia es incompatible. Entonces, ese es el gran desafío y que tiene consecuencias importantes en la sostenibilidad de las empresas. Entonces, a partir de ahí vamos a ir conversando. Entonces, de nuevo, el desafío en resumen es organizaciones que están incorporando estrategias que no corresponden a la época en la que están siendo implementadas. Estrategias de la primera, segunda, incluso tercera revolución industrial, siendo o intentando ser adoptadas en la época actual. Definitivamente son incompatibles. Bien, entonces para entrar en contexto, vamos a platicar de la evolución del entorno, cómo ha evolucionado el entorno. Primero, si hablamos de los mercados, en una primera instancia, en las primeras revoluciones, hablamos de mercados locales, en donde los productos y servicios pues eran artesanales, sí, muy artísticos, pero todavía no hablamos de mecanización. A partir de ahí se empieza a evolucionar a mercados un poquito más extensos, mercados regionales, en donde ya pudiéramos hablar de producción en serie, por allá a inicios del siglo pasado. Y el enfoque para estos abordajes y la estrategia para este tipo de mercados y para este tipo de productos y servicios, pues es una estrategia llamada Organizational Centric, es decir, centrada en la organización. Todo lo que se hace es para optimizar a la empresa, y si lo haces bien, pues vaya, puedes entregar buenos productos y servicios a esa escala, local, regional. Si avanzamos, por allá a mediados del siglo pasado, empezamos a hablar de globalización, en donde ya productos y servicios pues ya se vuelven masificados, ya empiezan a cruzar continentes de forma más fácil, y de ahí provienen los mercados complejos, donde ya hay múltiples variables que afectan su destino, ¿no? Ya no pueden ser tan predecibles como lo eran pues, en los mercados locales y regionales. Y aquí cobra gran relevancia la customización de las soluciones, de los productos y servicios que demos, muy enfocados en los clientes. Y eso nos lleva a un enfoque customer centric, que es muy centrados en el cliente. Todo lo que hace la organización en este sentido, para poder sostenerse, para poder ser sostenible, ahora se enfocan en el cliente. Ojo que estamos hablando todavía pues, de décadas atrás. Si nos vamos a la actualidad, tenemos que hablar de mercados hipercomplejos, cosas inesperadas, cambios que no son predecibles, mucha complejidad. Por supuesto, incertidumbre a una gran magnitud,
Y en este caso ya la customización no es suficiente, tenemos que hablar de personalización. Un ejemplo de esta personalización es cuando en una aplicación del teléfono nosotros recibimos, por ejemplo, publicidad muy adecuada a nuestros gustos. Recibimos promociones, a lo mejor de alguna plataforma, que casi decimos cómo me leyeron la mente, ¿no? Pues resulta que nos están estudiando y están los datos que en una maquinaria bien interesante, pues siendo analizados para poder determinar nuestros gustos, nuestras preferencias. Ese es el desafío que tienen ahora las organizaciones, que ocupa la sociedad. Y vaya, estos abordajes ahora pues se vuelven distintos y el enfoque y las estrategias se vuelven society-centric. Ahí es donde empieza la interacción ya con el ecosistema, más allá de la propia organización y sus clientes. Y para hacerlo de esta manera, pues, de nuevo, no podemos brindar los productos y servicios que brindábamos pues, en el siglo pasado para poder atender dinámicas que son society-centric, ¿va? Y vamos a entrar a más detalle con las estrategias. Siguiendo ese orden de evolución, en el inicio, de nuevo volvemos a inicios del siglo pasado y evolucionando hacia la época actual, hablamos del primer enfoque estratégico basado en la especialización, en la mejora. Ojo que hablamos de inicios del siglo pasado y estos enfoques son los que aún prevalecen en muchas organizaciones. Organizational centric. Hago mejora, optimizo y con eso es suficiente en esa época. Y la estructura dominante organizacional, y que aquí viene otro de los desafíos de los que vamos a hablar, es que aquí, inicios del siglo pasado, primera, segunda revolución, pues tenemos estructuras pues piramidales, el organigrama que conocemos actualmente, que fue inventado, por cierto, por allá en 1911. ¿Va? Entonces, de nuevo, los desafíos son que utilizamos estas estrategias para resolver necesidades actuales, estrategias de hace más de un siglo. En concepto, hablando tecnológicamente, esa tecnología es obsoleta, ¿va? Muy buena para su momento, ¿va? Y a partir de ahí evoluciona este enfoque estratégico a proveer pues estas soluciones, estos servicios, productos a través de proyectos, a través de una nivelación de experiencia, con productos y servicios que son diferenciados, muy adecuados al objetivo de clientes que estamos atendiendo, customer centric, como veíamos. La estructura evoluciona a una pirámide invertida para darle precisamente enfoque al cliente, ¿va? Simplemente se voltea, pero sigue siendo una jerarquía rigurosa en este sentido. Y por último, que es el enfoque actual, en donde ya tenemos que hablar de sostenibilidad, es el enfoque estratégico en la generación de valor y en la innovación. Esta generación de valor, recordamos que es ya no solamente hacia mi cliente, sino que hacia la sociedad, hacia el ecosistema. Ese es el reto. Para poder atender estos desafíos en un entorno hipercomplejo, como el que platicábamos hace un momento, estas estructuras ya no son suficientes. Y el gran desafío, vamos a mirar a cuál es. Precisamente, que las estructuras que me ayudan a atender este tipo de estrategias también necesitan evolucionar. Y ahora hablamos de estructuras en red, en donde son equipos autogestionados, autodirigidos, digamos, que pueden tomar decisiones para poder enfocarse en sus necesidades puntuales del ecosistema y generar valor de forma sostenible. Es decir, para la organización, para los empleados y no nomás para los clientes, sino que también para la sociedad. Eso cierra el círculo en este sentido. Entonces, de nuevo, estructuras del siglo pasado tienen muchas dificultades para acelerar el valor en un entorno tan dinámico como el de ahora. No es que sean malas, simplemente son incompatibles con las necesidades actuales.
Y para cerrar, que nos va a platicar David más adelante de esto, solo lo menciono por acá, es inevitable que haya una evolución del liderazgo, en donde hablamos en un entorno más convencional, más tradicional, de un liderazgo transaccional, asegurándose de que se cumplan las tareas, a lo mejor poniendo orden, dando indicaciones, a un liderazgo transformacional, en donde ya no existe una gestión de personas, sino que hay una gestión del sistema que rodea para proveer las condiciones para esta generación de valor de la que hablamos. Y para terminar, cerramos con cómo nos damos cuenta de esto, cómo lo medimos. En un entorno muy estable, muy convencional, medimos el time to market, que es la velocidad con la que entrega un producto o servicio al mercado, el costo definitivamente y la calidad. Eso pues es definitivamente indispensable. Sin embargo, es todavía convencional. Aún no entramos a una generación de valor y ahí tenemos indicadores de eficiencia. Si evolucionamos estos indicadores sin dejarlos de lado, no necesariamente los estamos sustituyendo, sino que los estamos reforzando con indicadores precisamente de valor. Y aquí nos toca descubrir qué significa valor para mi ecosistema en donde pertenezco. Si estoy hablando de una organización que quiere generar valor alrededor, tenemos que averiguar cuál es ese valor. Y por último, el clima, que tiene que ver no solamente con el clima laboral, sino con las relaciones entre las personas que estamos interactuando en la sociedad en la que estamos aportando valor. Y estos son indicadores de experiencia. Y así es como le damos una vuelta muy rápida a los desafíos que se enfrentan las organizaciones actuales, de nuevo, que es tratar de encajar estrategias que ya compaginan, que no son compatibles con los entornos actuales, y la forma en la que le podemos dar vuelta a eso, ¿no? Y la forma en la que podemos evolucionar la organización, incluyendo estructuras, liderazgo y definitivamente la cultura. Entonces, con esto pues cierro mi participación y espero que les sea útil para poder alinear estas